Colosenses capítulo 3, versículo 13. Yo no sé cuántos en esta noche también están viendo esta transmisión. Yo no conozco a todos, pero me da un gusto poder ver también a nuestros hermanos de la iglesia Benecer. Me da un gusto ver a la familia de nuestro hermano, asimismo Rafa, que Dios le bendiga. Nuestros hermanos que vienen de Cuautlancingo, que Dios les bendiga. Dios bendiga también a nuestra hermana Gris en esta noche, a nuestra hermana Estela, a nuestra hermana Geraldine que nos apoya, y ella lo decía la vez pasada como ayudante general, está en la computadora, está en la batería, está en todo lo que se puede, mi amado hermano, nos está apoyando, pero es una bendición. Sabemos que no lo hace para nosotros, sino para Dios. Que Dios le bendiga a nuestra hermana, a nuestros hermanos músicos. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, Colosenses capítulo 3, versículo 13, mi amado hermano, y nos vamos a poner de pie por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Ya hemos glorificado, dice la palabra de nuestro Dios, ¿está uno alegre? Cante alabanzas, ya lo hemos hecho. Ahora toca la parte y la meditación en la palabra de nuestro Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice así la palabra de nuestro Dios, todos juntos: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una vez más, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mis amados hermanos, vamos a ir en oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a través de su palabra. Bendito Dios y grande Padre celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Hemos alabado y glorificado tu nombre. Ahora, Señor, te pedimos que hables a nuestra vida, como también a la vida de este varón, mi Dios, que en esta noche quizás pasa una situación, mi Dios, muy difícil, y tu palabra dice algo muy cierto: perdonaos los unos a otros. Yo no sé en qué situación se encuentre, qué esté pasando, qué esté sucediendo, mi Dios, tú la conoces, pero te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, sino antes haga lo que tú quieres en esta noche, mi Dios bendito. Muchas gracias porque nos permites estar en tu casa para gozarnos y poder glorificar tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios. Sabemos que tú harás más de lo que pedimos, mi Dios. Muchas gracias te damos por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Toma un momento su lugar, mi amado hermano, y en esta noche vamos a mencionar un tema que ya hemos predicado, mi amado hermano, pero creo que es muy necesario en esta noche. Y la verdad, les comentaba desde el principio, decía, en esta noche vamos a predicar, pero tenía otra predicación. Y mi amado hermano, creo que es necesario predicar lo que nos menciona la palabra de nuestro Dios a través de Colosenses capítulo 3, versículo 13. Y dice la palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra de nuestro Dios nos dice que si nosotros tenemos algo contra alguien, ¿qué debemos de hacer, mi amado hermano? A ver, más fuerte, ¿qué debemos de hacer? Perdonar. Y qué hermoso es cuando alguien perdona. ¿Alguna vez usted ha perdonado? A lo mejor porque se comieron el pan y pues se lo comió y ya se enojó, ya se pelearon, ya hasta se dijeron de cosas, ya a lo mejor se llevó el suéter prestado. Bueno, ni prestado, ¿verdad? Porque a veces se lo llevó y ni pidió permiso. Y ya cuando regresó, oye, ¿quién te prestó mi suéter? Y ahí empiezan a decirse de cosas, a ofenderse. Ya sea el típico entre las hermanas, puedo decirlo mis hermanas, porque la verdad era, dice mi mamá, un lío entre ustedes. Una se agarró un suéter y otro la otra, y al final pues terminan contentándose. Pero pues qué bueno cuando eso sucede, porque mis amados hermanos, ya hay un perdón. Pero cuando no hay un perdón, ¿qué pasa? Todo el día están enojados en casa, no se hablan, tienen odio. Mis amados hermanos, y por eso dice la palabra de nuestro Dios en esta noche algo muy cierto: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Nos enseña la palabra de nuestro Dios que debemos de perdonar sin excepción. ¿Qué debemos de perdonar sin excepción? Es lo que debemos de hacer. Por eso, mi amado hermano, en esta noche vamos a ver por qué debo perdonar. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué debo perdonar?
¿Y por qué se ha puesto usted a pensar, por qué debo perdonar si el hermano fue el que me defraudó? ¿Por qué le voy a perdonar si el hermano fue el que me faltó al respeto? ¿Por qué le voy a perdonar al hermano? Si la palabra de nuestro Dios nos está diciendo algo tan certero y tan cierto: soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. ¿Alguna vez usted ha escuchado también? A veces hoy sucede en la juventud que ya quizás, mis amados hermanos, quizás pues tuvieron de cierta forma, y lo digo por lo general, a veces, mis amados hermanos, no una buena relación, y después terminan discutiendo y termina siendo un problema, porque el joven o la señorita que estaba en la iglesia se termina apartándose, y pensando que apartándose, ya casi queremos decir, bueno, yo voy a ir a otro lado, voy a hacer lo mío, y no es así, mis amados hermanos, no es así. La palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de perdonar. Aun cuán grande haya sido, mi amado hermano, debemos de perdonar, porque la palabra de nuestro Dios nos enseña algo muy cierto: que si nosotros perdonamos, también nuestro Padre que está en los cielos, también Él nos perdonará. Entonces desde ahí ya vamos entendiendo que nuestro Dios nos perdona todo el tiempo, que Él es bueno, que Él es misericordioso. Que si quizás, mi amado hermano, alguno podría decir, pero ¿a poco yo voy a perdonar a alguien que quizás pues de cierta forma se robó 10,000 pesos? Bueno, hermano, de cierta forma pues lo tienes que perdonar, porque la palabra de Dios te está diciendo que debes de perdonar. Entonces, ¿por qué debo de perdonar, mi amado hermano? Pues de cierta manera hay muchas cosas en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque hay odio, hay resentimiento, hay rabia, hay rencor, mi amado hermano. Y tanto que las personas cuando se enojan, a veces hasta les da ¿qué? ¿Qué les da? Algo muy famoso hoy en día, les da el azúcar. ¿Cuántos de aquí tienen diabetes? A ver, ¿cuántos de aquí hay diabéticos porque se enojaron, porque hicieron un coraje? Mis amados hermanos, la gente dice, les da bilis por haberse enojado. Y su enojo no va a avanzar, mi amado hermano, más que se termine el día de mañana muriendo. ¿Por qué? Porque él mismo está propiciando a que suceda eso, porque no ha aprendido a perdonar. Mi amado hermano, a pesar de que la palabra de nuestro Dios nos enseña muchos ejemplos que debemos de perdonar, ¿usted conoce quién fue José el Soñador? ¿Usted sabe quién fue José el Soñador? Lo conocemos muy bien, cómo nos lo menciona la palabra de nuestro Dios. Nos lo menciona muy bien, cómo nos dice quién fue José el Soñador: aquel varón joven, mi amado hermano, con un corazón recto delante de nuestro Dios. Aquel joven, mi amado hermano, que cada vez que salía, mi amado hermano, siempre glorificaba a Dios, y a pesar de que sus hermanos lo odiaban, mi amado hermano, ¿qué pasaba? Siempre buscaban la oportunidad para poder matarlo. Y cuando José tuvo la oportunidad, mi amado hermano, de ser el segundo del faraón, mi amado hermano, ser el gobernador allá, mi amado hermano, de cierta forma nos revela la palabra de nuestro Dios algo muy cierto: que cuando él tenía la oportunidad para poder hacer sufrir a sus hermanos y encarcelarlos, él no lo hizo. Él aprendió desde ahí a perdonar. Y lo hizo, mi amado hermano, desde antes, a pesar de que el copero, a pesar de que el panadero, él siempre estuvo constantemente perdonando. ¿Y qué trae el perdón? Trae un beneficio, mi amado hermano. Cuando tú perdonas, trae un beneficio. El perdón va a traer un beneficio, pero, mi amado hermano, hay ciertas cosas que también la palabra de nuestro Dios nos va mencionando, mis amados hermanos. ¿Por qué debemos de perdonar? ¿Por qué debemos de perdonar? Si Jesús también ofreció el perdón estando en la cruz del Calvario, ¿no mismo nuestro Señor Jesucristo que dijo a nuestro Dios? Que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si Él ofreció el perdón, ¿nosotros somos más grandes que nuestro Señor Jesucristo? En absoluto no somos nada, y no somos ni más grandes, mis amados hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que delante de Él, mi amado hermano, todos somos por igual, somos pequeños, nadie es más grande, nadie va a poder llegar al Señor y va a decir: yo, Señor, pues yo tuve un título, yo, Señor, pues hice grandes empresas, yo tuve grandes iglesias, tuve una multitud de 30,000 personas. Eso al Señor no le va a sorprender. Lo que al Señor le va a agradar es cómo vivió su vida delante de Él. Porque hoy muchas personas, mis amados hermanos, aparentemente dicen ser cristianos y muchas veces no lo son. Y llega a preguntarse: pero ¿cómo? Dice, bueno, hoy lo que estamos viendo en esto, lo que es la temporada, o lo que la gente está viendo. Yo el día de ayer, o me parece antier, hay una estación en la ciudad de Puebla, y
recuerdo que luego ponían alabanzas y decía, ay, qué bueno, pues que ya creo ya hay una estación cristiana. Y bueno, recuerdo cuando yo estaba en la escuela estudiando y cuando yo estaba trabajando en la radio, mis amados hermanos, recuerdo que para mí era prohibido hablar de religión. Toda estación de radio está prohibido hablar de religión. Toda estación de radio está prohibido, mi amado hermano, hablar contra la política. O, en cierta forma tiene que estar pues validado, dando un permiso por alguien y pues en pocas palabras pues alguien que te respalde, porque si tú empiezas a hablar contra el gobierno, lo que va a hacer la empresa o lo que va a hacer el mismo gobierno es que te va a terminar clausurando. Entonces hay un respaldo. Mis amados hermanos, y recuerdo que de cierta forma no se podía hablar de religión. A mí me dio un gusto, dije, qué bueno, gracias a Dios ya hay una estación de radio cristiana. Yo no sé cuántos de ustedes la conocen, o conocieron, pero mis amados hermanos, al paso del tiempo, el día de ayer o antier, estaba mi amado hermano, recuerdo, me llegó una notificación en el celular y vi que decía, acaba de iniciar su programa. Dije, ay, voy a ver, ya tiene mucho tiempo que no escucho la radio, como medio año o más. Y cuando escucho, empieza a hablar el varón, no, y gracias damos porque el día de ayer el alcalde de la ciudad de Puebla acaba de ir a inaugurar y de estar de cierta forma con todas las personas para lo que es la ofrenda del Día de Muertos. Y mis amados hermanos, yo me ponía a pensar, y bueno, este varón, ¿de qué está hablando? Pues, ¿qué estoy escuchando? Entonces nos damos cuenta que poco a poco las personas se van envaneciendo en lo que hay alrededor del mundo, y hay muchos cristianos que lo hacen. ¿Cómo? Sí, hermanos, porque hay cristianos que se envanecen, como ven que lo hacen los demás lo practican y lo comienzan a hacer. Es algo normal quizás para un cristiano ordinario. Para un cristiano que, mi amado hermano, se esfuerza cada día. Yo no voy a decir que no es fácil, porque yo no digo que sea fácil. Para mí también es difícil, mis amados hermanos. Por eso la palabra de nuestro Dios nos menciona algo muy cierto, mi amado hermano. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el impío y el pecador? En este caso aquí hay muchos jóvenes, muchas señoritas que hoy en estos días, por la escuela, por X o Y razón, ¿qué pasa? Se visten, hasta dicen, me disfrazo, ¿no? Para que no me reconozcan, y pues luego los ven y ya hasta los reconocen. En Ocotlán es muy fácil de darse cuenta quién es. ¿Por qué? Porque las personas pues luego se conocen entre ellas. Y aún en la escuela, las personas, mis amados hermanos, llegan a utilizar este estilo de vida. Pero dice la palabra de nuestro Dios, aquí viene algo muy cierto. Dice la palabra de nuestro Dios que nosotros debemos de perdonar, y nuestro Dios nos va a perdonar. Claro que nos va a perdonar, pero viene algo, mi amado hermano. Dice la palabra de nuestro Dios que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta ¿cómo? A ver, ¿cómo le cuenta? Como pecado. Entonces, si sabe que no debe de estar en esas cosas, si sabe que no debe de estar escuchando canciones seculares y lo hace, entonces ¿por qué lo está practicando? Dice la palabra de nuestro Dios que Dios no puede ser burlado. Conoce todo nuestro corazón, conoce nuestra vida. Dice la palabra de nuestro Dios que Él conoce hasta las intenciones. Aquel que dice, no, yo espero en Dios ganarme la lotería, y cuando me gane la lotería o tenga esto tan grande y que Dios me permita, y que de cierta forma hay muchas personas que en su corazón ambicionan ello. Y Dios conoce y dice, ya te conozco. Y como ya te conozco, voy solamente a bendecirte conforme vas necesitando. Pero la persona llega a decir, si Dios me da, yo voy a hacer esto, y me gano la lotería, voy a poner, yo creo que casi quieren donar todo el dinero y quedarse con la más mínima parte. Pero eso es algo absurdo, porque se está dando uno cuenta que dentro de su corazón hay avaricia. Entonces, si la palabra de nuestro Dios nos enseña algo muy cierto, mis amados hermanos, y nos dice, mi amado hermano, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. No nos está diciendo busca primero y haz esto. No, dice el Señor, busca primero el reino de los cielos. Entonces, con esto nos estamos dando cuenta que hay muchas personas, mis amados hermanos, que piensan que el perdonar, que quiere decir que todo el tiempo Dios va a estar perdonando las mismas acciones que llegan o siguen haciendo frecuentemente.
La palabra de nuestro Dios nos dice, mi amado hermano, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si aquel joven, aquella señorita, mi amado hermano, aquel joven que se anda disfrazando en esta temporada y quiere burlarse de Dios, dice la palabra de nuestro Dios, Dios no puede ser burlado. Si estás escuchando canciones, dice también lo mismo, Dios no puede ser burlado. Dios te está escuchando. Dios sabe lo que estás haciendo tú personalmente. Muchos dicen, es que yo amo a Dios y Dios conoce mi vida. En pocas palabras están diciendo, no me interesa, no me molestes, déjame vivir como yo vivo, yo sé cómo tengo mi relación con Dios. Mis amados hermanos, lo que la palabra nuestro Dios nos menciona, algo muy cierto, que nosotros tenemos unos pensamientos que son incorrectos, porque dice la palabra de nuestro Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Entonces, con esto nos damos cuenta que cada uno de nosotros tenemos algo en nuestra vida y que debemos de entender que no debemos de tener, mi amado hermano, cada uno de nosotros lo que decimos. El día domingo recuerdo que venía con una inquietud, mi amado hermano, y decía, Dios mío, voy a ponerme a orar. Me puse a orar y dije, Señor, voy a leer tu palabra. Y dicho y hecho, estaba escrito en la palabra de nuestro Dios y remedio. ¿Por qué? Porque a través de ella encontramos la calma para nuestra vida. Pero estamos viendo, mi amado hermano, ¿por qué debo de perdonar? Bueno, nosotros debemos de perdonar porque es el único remedio para nuestras heridas, mis amados hermanos. Porque cuando perdonamos, también nosotros, mis amados hermanos, nos curamos. Cuando usted perdona, usted se siente bien con usted mismo, se siente alegre. Pero si usted no perdona, todo el tiempo va a estar vociferando y va a estar, mi amado hermano, lanzando por todo el mundo. Hoy dicen las personas, ponte cubrebocas. Y perdón por la palabra, dice, no vayas a escupir. Y cuando una persona habla mal, cuando no ha perdonado en su corazón, empieza a hablar mal, empieza a vociferar con todo el mundo, mi amado hermano. Pero la palabra de nuestro Dios nos enseña que nosotros debemos de perdonar unos a otros. Dice alguien, pero ¿cómo yo le voy a perdonar si él o ella es así? Pues la palabra de Dios dice que tú debes de perdonarlo. En cambio, las cosas son diferentes cuando tú oras por él o por ella. Ahí cambian las cosas. ¿Por qué? Porque cuando menos te des cuenta, esa persona va a decir, necesito del Señor, necesito cambiar. Mi amado hermano, ¿por qué debemos de perdonar? Porque es el único remedio para las heridas del corazón. Por eso nos dice la palabra de nuestro Dios, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En esta noche, aquel joven que, pues pienso, tiene ese pensamiento del suicidio, yo le digo, tiene que perdonar. Yo no sé qué esté pasando en su vida, qué problemas estén sucediendo, en qué situaciones se fue envolviendo, porque muchos dicen que, bueno, que todas las cosas, mis amados hermanos, tratan de sacar de contexto la palabra de Dios y empiezan a tener muchos problemas y dicen, pues todo pasa por algo, por un propósito. No, cada uno, mi amado hermano, se va cargando sus propias cuentas. Cada uno se busca su propio mal. Pero yo no quiero decir que no hay una salida. Sí hay una salida, es Cristo Jesús. Pero ya es necesario que salgas de donde te estás revolcando, de donde todo el tiempo estás ahí, donde todo el tiempo parece como si viviera la primera vez que veniste a la iglesia, la primera vez que parece, mi amado hermano, que te sigues comportando igual. Tiene que cambiar completamente tu vida. Y dicen, pero es que yo he cambiado, yo vengo a la iglesia. No, de esa manera no nada más es, nada más de decir es que ya estoy cambiando, mi vida ya está cambiando. No, mi amado hermano, porque sucede la misma situación de aquella mujer que fue al doctor y que de cierta manera el doctor le preguntó, bueno, ya le hicimos todos los estudios médicos, pero usted podemos ver que no mejora. ¿Qué le está pasando? ¿Qué sucede a usted? Le voy a hacer una pregunta personal. ¿Y qué pasó cuando le hicieron la pregunta personal a la señora? Pues la señora, de cierta forma, mi amado hermano, le dijo al doctor que no había perdonado a su vecina. Y le dijo el doctor, señora, lo que usted tiene no es enfermedad, es enfermedad del corazón.
Porque usted no ha aprendido a perdonar. Y todas las enfermedades psicomáticas, mis amados hermanos, provienen por parte de que muchas veces las personas no han perdonado. No han perdonado. Y dijo la señora: mire, doctor, a mí me puede recetar toda la farmacia que usted quiera, pero no la voy y no lo voy a perdonar. Mi amado hermano, yo no sé qué tú tengas, no sé qué estés pasando, yo no sé qué esté sucediendo en tu vida en esta noche, yo no lo sé. Tú lo sabes muy bien, tú sabes qué relación tienes con Dios. Muchas veces las personas se llegan a quedar dormidas en la iglesia. Y sí sabe usted por qué. Porque a veces, mis amados hermanos, revela lo triste que es tener, mi amado hermano, lejos al Señor. Porque podemos darnos cuenta que dice la palabra de nuestro Dios que cuando Jesús fue a orar, los discípulos se quedaron dormidos. Pero como Jesús estaba lleno de la presencia de Dios, mi amado hermano, Él estaba despierto, clamando al Padre. Entonces las personas, cuando tienen todo este tipo de cosas, odio, rencor, resentimiento en su corazón, mi amado hermano, aún a veces, aunque les hablen de la palabra de Dios, a veces las personas llegan a poner su piedra ahí. ¿Y cuál es esa piedra? Las excusas. Todo el tiempo están poniendo excusas. Es que yo lo perdono, pero no lo voy a olvidar. Yo lo voy a perdonar, pero a cambio de esto, si Él viene y me pide disculpas. Yo le pregunto, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, ¿estaba esperando a que los soldados le pidieran disculpas? No, no estaba esperando eso. Él clamó al Padre, ofreció el perdón, les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún Esteban, siendo apedreado ante los pies de Saulo. ¿Y qué pasó? Cuando lo estaban apedreando, dice la palabra de nuestro Dios, les dijo: no les tomes en cuenta esto como pecado. Entonces nos enseña que, mi amado hermano, cuando esté en el reino de los cielos Esteban, cuando esté el apóstol Pablo, ellos no se van a poner a discutir y le va a decir que por tu culpa yo estoy aquí. No, al contrario, le va a dar un gusto que se haya convertido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le pregunto en esta noche, mi amado hermano, ¿de verdad usted está perdonando? ¿De verdad está perdonando? ¿Por qué debemos de perdonar? Porque, mis amados hermanos, de cierta manera nos hace libres. ¿O no te hace libre? Yo creo que te hace libre. Te hace libre a ti y me hace libre a mí. Qué hermoso es cuando una persona perdona, porque nuestro Dios nos enseña a través de ello que cuando las personas perdonan, tienen paz. ¿Y sabe que hay algo? Que las personas que muchas veces dicen: yo no sé qué tú tienes, pero tú tienes algo. Tú tienes algo que cada vez que estoy contigo me alegra. No es la motivación, porque no vaya a pensar que le estoy dando clases de automotivación para que usted le diga: usted puede todo, usted puede hacerlo. No. Yo no estoy diciendo por esa parte nada más. Yo lo que le estoy diciendo, mi amado hermano, que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y si Cristo te fortalece, y si Cristo es, mi amado hermano, la fuente de donde proviene, mi amado hermano, todo gozo, alegría, paz y amor, ¿por qué sigue habiendo entonces odio dentro del corazón? Entonces se da cuenta usted que cuando ya conocí a Dios, mi vida tiene que cambiar radicalmente. Ya no debe de ser igual. Ya no debe de ser mi vida tétricamente todos los días lo mismo y lo mismo, sino que mi vida siempre, mi prioridad va a ser nuestro
Dios. Él va a ser nuestra prioridad. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que si nosotros perdonamos, mis amados hermanos, nosotros también vamos a tener consuelo dentro de nuestro corazón, pero también nos hace libres. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 12, mi amado hermano. Mateo capítulo 6, versículo 12 en esta noche, y vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos. Y perdonando nuestras. ¿Quién es el que debe de perdonar nuestras deudas? ¿De verdad merecemos ese perdón? ¿Usted qué ha hecho para merecerlo? Sabe el Señor que le he dicho a través de la oración, yo merecía, Señor, ser azotado. Yo merecía que una de mis manos, de igual forma, o más bien todo el cuerpo, fuéramos crucificados. Nosotros teníamos que haber sido, no el Señor Jesús. Entonces, si el Señor Jesús nos está diciendo, y perdónanos nuestras deudas. Más adelante, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo dice, mis amados hermanos? Como también nosotros. ¿Y de verdad en esta noche usted le está perdonando a aquel que le ofende? ¿De verdad usted es libre? Todos necesitamos del perdón. ¿O no es así? Necesitamos del perdón. Nadie, mi amado hermano, es más grande. Todos necesitamos del perdón. El perdón te hace bien a ti y me hace bien a mí. ¿Saben por qué hay muchas guerras en el mundo? ¿Saben por qué hay muchas guerras? Por eso, porque no perdonan. No piense usted porque tienen el mejor armamento, no, sino porque no han perdonado. Y a veces tienen que pagar vidas, personas, por ese conflicto entre ellos, entre amistades. Y en este caso, mis amados hermanos, aún en la iglesia, aún fuera de la iglesia, ¿cuántas personas no tienen odio desde hace mucho tiempo? Papá, mamá, tienen quizás un malentendido, tienen un problema con el vecino, y el vecino ya está esperando ahí con el hacha, está esperando ahí con el palo, con las piedras, para que cuando menos se descuide, le dé uno en la cabeza. Y a veces terminan pagando otros que no tienen nada que ver. ¿Pero por qué? Porque no han aprendido a perdonar. Porque muchas personas son rechazadas. Porque muchas personas dicen, es que a mí me lo hicieron y yo se los voy a hacer. No es así. La palabra de nuestro Dios nos menciona, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuestro Dios está perdonando todos los días sus deudas. Entonces, ¿por qué tú no perdonas? Dios no puede perdonar. No puede perdonar lo que tú estés haciendo si tú no perdonas. Si tú no perdonas y sigues así, hay algo, mi amado hermano, que es muy triste. Aunque pases toda tu vida en la iglesia, aunque pases todos los días escuchando alabanzas y meditando, pero no perdonas, será muy triste que el Señor te diga, no os conozco. ¿Y por qué? Porque dice la palabra de nuestro Dios que sus hijos son aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Entonces, si son aquellos que hacen la voluntad de su Padre, ¿qué está pasando con aquellos que no han perdonado? ¿Qué ha pasado con aquellos que siguen teniendo odio y resentimiento dentro de su corazón? ¿Por qué debemos de perdonar? Porque nos hace bien, mis amados hermanos. ¿Por qué debemos de perdonar? Porque te hace libre. Porque dice la palabra de nuestro Dios, la verdad os hará
libres. Y cuando tú, mi amado hermano, ofreces perdón de verdad, eso te va a hacer libre. Porque muchas veces las personas quieren engañar y decirnos: estoy bien, estoy bien. Y desde ahí ya estamos mintiendo. No, sí, a mí me cae bien. Y por atrás estamos apuñalando. Dice la palabra de nuestro Dios, un pasaje muy cierto: el que no es conmigo, contra mí es. En pocas palabras, el Señor está diciendo: si no vas a ayudar a que mi rebaño progrese, mejor deja las cosas así. Porque, mis amados hermanos, el enemigo es tan astuto para poder dañar en las personas, para poder adentrarse en las personas, y trabaja todos los días. Y no piense que él está, mi amado hermano, perdiendo el tiempo. Usted se va a dormir y el enemigo está trabajando. Por eso dice la palabra de nuestro Dios, mi amado hermano, en esta noche: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, si nosotros estamos ofreciendo el perdón, primero, mi amado hermano, debemos de ver que nosotros tenemos un perdón que no es merecido. Tenemos un perdón que no es merecido. Y diré usted: ¿y cuál es ese perdón que no es merecido? Pues es el perdón de nuestro Dios. ¿Qué está pasando en tu vida? Yo te pregunto, ¿de verdad estamos perdonando? ¿De verdad has aceptado el perdón de Dios a tu vida? ¿De verdad tú que nos ves a distancia, tú que también estás pasando por esta situación tan difícil, que piensas que la vida no tiene sentido? Dice la palabra de nuestro Dios algo muy cierto, que nosotros debemos de perdonar. Es muy difícil, por eso dice la alabanza: la gente de nuestros tiempos no sabe lo que es el amor. ¿Y cómo vive la gente hoy? En plena pandemia, como estaba pasando, ¿qué estaba haciendo? Perdiendo el tiempo. Y hoy lo sigue haciendo. Y dice: y buscando sin encontrar. Recuerdo una alabanza que dice: buscaba amor en el perfume de una flor, buscaba en un árbol, y al final no encontró nada. Mas un día a Cristo lo encontró, y en Él halló el amor. Él es el amor de todas y cada una de las cosas. Nosotros no tenemos, mis amados hermanos, ni lo merecemos, ni porque usted, mi amado hermano, todos los días esté aquí. Y lo digo por mí: yo no lo merezco, ese perdón inmerecido por parte de nuestro Dios. Porque el perdonar, mi amado hermano, de cierta manera, es que tú vas a perder algo. ¿Y qué vas a perder? El derecho, mi amado hermano, de vengarte. Pierdes el derecho de vengarte, porque dice la palabra de nuestro Dios: dejad mía es la venganza. Yo tampoco le voy a orar al Señor, le voy a decir: Señor, yo te dejo todo en tus manos, y pues espero que tú hagas justicia y te lo lleves pronto, porque pues la verdad aquí ya me está estorbando, y si no, pues te lo voy a mandar, Señor. Y como eres tan bueno, pues sé que me vas a perdonar. No es por ahí. El perdonar es perder, y perder el vengarte, mi amado hermano. Porque tú no vas a hacer justicia por tus propias manos ni por tu propia conciencia. Todo está por parte de nuestro Dios, mi amado hermano. Porque por eso, cuando perdonamos, mi amado hermano, nosotros también estamos dando algo de nosotros. Estamos donando algo de nosotros, y es lo mejor para esa persona. Cuando alguien perdona, se siente una paz. Cuando alguien perdona, se siente una tranquilidad. Si tú no has perdonado, hazte la pregunta, mi amado hermano: ¿hasta cuándo vas a perdonar? ¿Hasta cuándo vas a estar
quitando aquella costra de aquella herida que te está lastimando? ¿Hasta cuándo, mi amado hermano, vas a necesitar sentir que necesitas cambiar? ¿Hasta cuándo? Mientras más le sigas rascando a esa herida, no vas a poder sanar. Es como aquel niño le dice, no te quites la costra. ¿Y se la quita? ¿Cuándo va a sanar? Nunca. Pero si el niño deja que la costra siga, va a llegar un día en que la costra solita se caiga y la herida ya sanó. Cuando dejamos que Cristo tome el control de nuestra vida va a cambiar totalmente. Nuestra vida va a ser, mi amado hermano, algo tan sorprendente. Hay mujeres, hombres que hoy se han levantado, que antes tomaban, que antes se drogaban, que antes robaban, que antes, mi amados hermanos, secuestraban, y que hoy nuestro Dios los usa de una manera sorprendente. Y quizás dirá usted, bueno, pero hermano, pues porque ellos tienen. No, son personas que no tenían nada y que estaban perdidas en el mundo, y que hoy Dios tiene misericordia. Que hoy Dios les da la oportunidad. ¿Hasta cuándo? No intentemos, mis amados hermanos, cubrir o fingir que no tenemos nada en el corazón. No busquemos fugas, algo que este varón en esta noche piensa. El suicidio no es un juego, no es algo, no es una salida fácil. La palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos, nos menciona algo muy cierto. Voy a tocar una parte que quizás para muchos en esta noche, quizás que nos ven, puede ser para alguno, mi amado hermano, yo no sé si le han dicho, no, pero el suicidio es ¿qué? A ver, ¿qué es, mi amado hermano? Pecado. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Hermano, es pecado. Porque todos los días hay personas que se están enfrentando ante la enfermedad que tengan en el hospital. Y en este día, en esta noche, hay personas que están, mi amado hermano, llorando en un hospital, en la sala de emergencias, pidiéndole a Dios misericordia porque su hijo, su hija sea sanada, porque acaban de sufrir un accidente. Y que de la noche a la mañana usted tome la decisión, bueno, pues ya va a quitar la vida. Yo lo entiendo, y lo entiendo muy bien. Nuestro Dios es bueno, es misericordioso. Pero llegar a tal acción, ya no hay perdón. Porque dice la palabra de nuestro Dios, mi amado hermano, que Él sabe nuestros tiempos. Y dirán muchas personas, bueno, pero si Él sabe nuestros tiempos, ¿por qué no lo impidió? Mis amados hermanos, Dios hace criaturas, no hace robots. Dios de cierta manera no quiere un robot que esté todos los días. Ahora Él diga, no, pues ahora quiero que me adoren. No, pues ahora quiero que me canten. No, Él quiere personas sinceras, con un corazón sincero, que le adoren, que le sirvan, que le glorifiquen y que le exalten con todo su corazón. Porque si un robot, mi amado hermano, lo usa usted, hoy baila el muñequito y mañana lo apaga, el aburrió y apaga esa cosa. Lo que Dios quiere es un amor que usted tenga hacia Él con toda sinceridad. No busquemos fugas, mis amados hermanos, a través del cigarro, del alcohol, de la droga. Porque muchas personas dicen, es que no se vale lo que me hicieron. Bueno, si no te vale lo que te hicieron, ¿a poco se valió lo que le hicieron al Señor Jesús? ¿A poco fue justo que por nosotros fuera a pagar? Porque muchas personas toman esa parte y es un pretexto, es una salida fácil de decir, es que yo estoy tomando por esto. Y podrá decir la persona, bueno, es que ustedes no me entienden. Pues sí, porque no estamos viviendo de una manera carnal, sino de una manera espiritual. Porque dice la palabra de nuestro Dios, mi amado hermano, que el hombre carnal no percibe las cosas espirituales.
Y a pesar de que le digas y le digas y le digas y le sigas diciendo, no va a entender. Pero va a llegar un momento en que vas a entender que necesitas a Dios. Perdonar, mi amado hermano, no va a significar no olvidar, sino significa ponerlo todo en las manos del Señor. Yo no sé a ti en esta noche, ¿cuántas veces te faltaron? ¿Cuántas veces te traicionaron? ¿Cuántas veces has traicionado? Tú te preocupas más por cuántas veces te han traicionado y más bien tú cuántas veces has traicionado, cuántas veces has hablado mal del hermano o de la hermana ahí vociferando. Porque dice la palabra de nuestro Dios algo muy cierto, mi amado hermano, que ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los idólatras, ni la fornicación, ni el adulterio heredarán el reino de los cielos. Pero a través del odio, a través del rencor, hay muchas cosas dentro de. Si tú no perdonas en esta noche, vas a terminar fastidiándote, vas a lograr dañarte toda tu vida y vas a morir así. No logras perdonar porque te hicieron daño. No logras perdonar a esa persona. Yo te invito, mi amado hermano, a que a través de la oración le pidas a nuestro Dios para que esa herida cicatrice. Yo te invito en esta noche a que si en tu vida hay tanto odio, rencor y venganza, le pidas a nuestro Dios. Yo no lo voy a hacer por mí mismo. Hay cosas que en nuestra vida están mal. Y quizás estás pensando, pero es que yo no puedo dejar el vicio, yo no puedo dejar de fumar, yo no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de criticar, porque no he aprendido a perdonar. ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? Hoy tú puedes estar en un hospital y quizás no es una enfermedad física, sino una enfermedad, llamado hermano, espiritual. El doctor le llama por otro nombre, mas la palabra de nuestro Dios nos dice algo muy cierto, mi amado hermano, en esta noche. Perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros ¿qué? ¿Y de verdad has perdonado a tu deudor? ¿Estás listo para cerrar el año y darle un abrazo a tu hermano, a tu hermana y decirle, Dios te bendiga? Este año lo vamos a acabar juntos. ¿O estás listo para ir y estar lejos, irte lejos? Allá afuera hay muchas diversiones. Dice la palabra de Dios que es la vanidad de la vida. Tarde o temprano esas cosas se van a acabar y vas a regresar un día delante del Señor. Y si es que regresas y si no, es que te moriste en el pecado. Bendito Dios y buen Padre, en esta noche queremos pedirte, mi Dios, que nos ayudes cada día a entender lo que está escrito en tu palabra. Lo que dice tu palabra, mi Dios, es algo muy cierto, muy certero. Oh Dios, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No hay sentido para la vida cuando estamos cada vez más dentro, Señor, del mundo. Oh Dios altísimo, tú que estás en el reino de los cielos, ven, Señor, y toca nuestra vida, toca nuestro corazón, transforma, mi Dios, nuestros pensamientos. Aquel joven que está pensando en quitarse la vida,
Cambia su vida, mi Dios. Toca su corazón. Hazle entender que tú eres el camino hacia la vida eterna, que en ti hay salvación, mi Dios. Aquellas heridas abiertas tú las puedes sanar en esta noche. Aquellas heridas y problemas, mi Dios, tú los puedes restaurar. Sabemos, Padre, que no es una situación fácil, pero tampoco imposible con tu mano poderosa. En el nombre de Jesús creemos, mi Dios, creemos que tú, oh Dios Altísimo, nos vas a levantar y nos vas a, Señor, así también a ponernos cada día en tus manos poderosas para hacernos conforme tú quieres en esta noche. Oh Dios Altísimo, escucha, oh Dios, nuestra oración humilde. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquel Señor que no tenía perdón, hoy reciba el perdón dentro de su corazón, mi Dios. Hoy reciba el perdón dentro de su vida. Hoy, Dios Altísimo, asimismo reciba dentro de su corazón el perdón. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre